Este proyecto genera un instrumento que permite detectar si el docente tiene el perfil del profesor TEC 21. Esta guía de observación recopila las mejores prácticas que, según los estudiantes del TEC de Monterrey CCM, han aplicado a sus mejores profesores y que les han facilitado aprender. El proyecto se divide en 3 fases. La etapa 1 consideró una muestra de estudiantes que opinaron sobre las mejores prácticas de los mejores profesores que tuvieron en el TEC de Monterrey. Se diseñaron 78 reactivos y se hizo un análisis de contenido, identificando 3 grupos de competencias: las orientadas a la tarea, a la persona y a los valores. Los 3 grupos de competencias se acomodaron en 3 ejes, formando el cubo de competencias docentes. El modelo se validó aplicando un cuestionario en grupos con profesores con bajas calificaciones en las encuestas y a otros grupos con profesores bien calificados. Los resultados indicaron que los profesores bien evaluados tenían un mayor dominio de competencias que los que salían mal evaluados. La conclusión es que el profesor es una clase de líder organizacional. Se presentaron los resultados ante profesores de la Escuela de Negocios que recibieron las conclusiones con entusiasmo, lo que se consideró como un modo informal de validarlas. En la etapa 2, se les pidió a los estudiantes que relacionaran los reactivos con las características del profesor TEC 21, que las definieran y que propusieran otras prácticas. Se rediseñó el instrumento que se aplicó a estudiantes para que evaluaran a su mejor profesor. La relación entre el cubo de competencias y las 5 características del profesor TEC 21, es decir, que sea inspirador, innovador, actualizado, experimentado y capacitado en el uso de la tecnología, tuvo el siguiente resultado. En esta fase, el principal hallazgo fue descubrir que, para los alumnos, la característica central del profesor TEC 21 es la inspiración, a la que se añaden las otras 4. Es decir, la inspiración es el punto de partida y las otras se integran a este eje conductor para constituir el cubo de competencias docentes que inspiran. Después, se pidió a expertos en educación que elaboraran la definición de profesor inspirador, que quedó así. El profesor inspirador domina su disciplina y su práctica profesional, las técnicas y estrategias didácticas, el entorno social, educativo, institucional y tecnológico. Crea, transforma, incentiva, estimula, diseña entornos de aprendizaje que promueven la comunicación y sabe escuchar. Sabe manejar contingencias, es un sujeto autorregulado y puede monitorear su entorno. Adopta una actitud de permanente actualización, empatía, resiliencia, exigencia y cuidado de la calidad para transformar al alumno. Se revisó el instrumento para probar su congruencia con la definición presentada. Los reactivos de la etapa 1 se enviaron a 693 expertos para que opinaran sobre la definición del instrumento, la redacción de los reactivos y que lo relacionaran con los elementos incluidos en los 3 grupos de competencias. De los 693, 85 recomendaron reducir los reactivos a 55. Al analizar las conductas, se detectó que se agrupaban en las 3 grandes competencias, concluyendo que si el profesor ejecuta acciones dentro de ellas, entonces, para el estudiante, se convierte en un líder inspirador, en un profesor que se basa en la inspiración como fundamento para mejorar su práctica docente, a la que debe agregar los rasgos de innovación, experiencia, vinculación y gestión tecnológica. Pero lo más relevante fue descubrir que el profesor no recibe la inspiración desde afuera, sino que él mismo la define y la adapta a sus características particulares y estilo de enseñar, a su carácter y personalidad, y esto lo transforma en un líder inspirador autorregulado, al que se le apoya con una guía de observación que detecta sus mejores prácticas, pero quien es el único que define los alcances y limitaciones de su inspiración. Aquí el concepto clave es el de inspiración autorregulada, que significa que la inspiración no es inducida, sino autoidentificada, de manera única, por cada profesor. Created using Powtoon.